Esta mañana vamos a terminar el estudio en esta carta, si el Señor lo permite. Y ha sido un tiempo hermoso donde hemos visto un cuadro de la clase de iglesia que el Señor quiere que seamos. Esta ha sido una carta que ha servido a través de toda la historia del pueblo de Dios, de la historia del cristianismo, como una referencia, más allá de los cambios de los tiempos, de las culturas, de los lugares. Esto es lo que Dios quiso que la iglesia sea y la forma en la que debe ser dirigida para que pueda, en su tiempo, en ese lugar donde el Señor le colocó, pueda ser luz y pueda ser usada por Dios como un instrumento para llevar la salvación. Y estamos cerrando ya la carta y hoy llegamos al capítulo 3, donde vamos a tener las últimas instrucciones y la despedida. Como esperaríamos en una carta, hay algunos detalles bien personales, algunas instrucciones específicas y un saludo. Pero por ser un saludo, esta sección no es menos valiosa. Y vamos a ver cómo en estos pocos versículos vamos a poder ver también un aspecto de cómo debe ser una iglesia fiel. Estos versículos nos dan un vistazo de cómo Pablo entendía el ministerio y la forma en la que él se ocupaba de llevar adelante esa tarea que el Señor Jesús le dio para hacer. Cuando Pablo se convirtió, fue algo milagroso, algo especial que él tuvo, porque el Señor mismo le habló a Pablo y le dijo cuáles eran los planes que tenía para él. Pablo iba a ser usado por Dios como un instrumento especial. Él iba a ser el apóstol a los gentiles. Él fue enviado por Cristo a llevar el evangelio al mundo gentil en una forma muy, muy única y especial. Como apóstol, él iba a ser un pionero. Él iba a abrir brecha. Él iba a sostener, fortalecer, equipar a las iglesias. Y la visión, el objetivo, era que todos escuchen el Evangelio, y no solo eso, sino que lleguen a creer el Evangelio y sean edificados como parte de la iglesia. ¿Y cómo iba a suceder esto? Pablo tenía las instrucciones generales, pero algunos pasajes como el que vamos a ver esta mañana nos dejan ver algunas cosas de la estrategia que Pablo usó para esto. Llenar todo el mundo de iglesias no es una tarea sencilla. Nosotros hablamos de que soñamos con ver toda Argentina saturado con iglesias, donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente. Pero bueno, esto, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método? Y en este pasaje Pablo va a mostrar que en el corazón de su estrategia está el hacer esta obra a través de un equipo de obreros que él va a formar y a tomar con él para que le acompañen, en muchas ocasiones enviarles a diferentes misiones y que van a ser una pieza clave para todo lo que iba a suceder a partir de ahí. Pablo nos muestra en este pasaje y en muchos más que él entendía que hacer la tarea de fundar iglesias y llevar el evangelio hasta el último de la tierra dependía en gran medida del trabajo en equipo, de hombres y mujeres que se unían en esta misión y se comprometían con funcionar como equipo para poder llevar la tarea adelante. Menciono a las mujeres porque acá no aparece ninguna, pero en otros pasajes, sí. Por ejemplo, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3, Pablo habla de Evodia y Síntique y dice: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Así que parte del equipo de Pablo fueron estas mujeres. A través de su ministerio, Pablo estuvo acompañado por muchas personas, en quien él invirtió mucho tiempo, enseñándoles, formándolos, y después se apoyó en ellos, les delegó tareas muy importantes. Y a través de este equipo, la obra creció y se sostuvo y se afirmó en un momento muy, muy difícil y crítico de la historia de la iglesia. Claro que Pablo no inventó esto. Si vamos un poquito para atrás, el Señor Jesús hizo lo mismo, ¿no? Durante su ministerio, Él se rodeó de personas, Él invitó a personas a acompañarle y Él dedicó mucho tiempo a formarles. Él les expuso al ministerio, les delegó tareas y los envió. Todos conocemos, hubo 12 hombres a quien Él envió de una forma muy especial, los 12 apóstoles, pero no eran solo esos 12. Había muchos más alrededor. En un momento Jesús envió a 70 hombres. Y al final de su ministerio, después de la resurrección, había 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto, que después fueron el instrumento para sacudir el mundo con el Evangelio. Así que esta estrategia de Pablo de formar hombres, de armar equipos, de trabajar de esta manera para la extensión de la obra, no es algo nuevo en Pablo. Y muchos a través de la historia han reconocido el valor del trabajo en equipo a través de estos hombres. Hay una frase que Juan Wesley dijo que tal vez ilustra la importancia de esta clase de hombres, de esta clase de compañeros de ministerio con los que uno se rodea y en los que puede apoyarse y que van a ser una fuerza, un poder de reproducción y de extensión que no tiene comparación. Juan Wesley dijo así: si tuviese 300 hombres que no temieran nada más que a Dios y no odiaran nada más que el pecado, y estén determinados a no saber nada entre los hombres más que a Jesús y a este crucificado, pondría el mundo en llamas. En sentido figurado, ¿no? El Evangelio sacudiría el mundo entero si tuviese esos 300 hombres con estas características. ¿Qué se requiere entonces para ver toda Argentina saturado con iglesias donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente? Bueno, tal vez esta mañana estas últimas instrucciones nos den un vistazo de lo que requeriría en nuestro tiempo que el Señor haga una obra como la que oramos que suceda en medio nuestro. Y no solamente se requieren esos 300 hombres, no solamente se requieren hombres como los que están descritos acá y ese equipo íntimo que va a funcionar de esta manera. Porque este mismo pasaje nos va a mostrar de que no son solo estos hombres los que se necesitan. Se necesita a cada creyente involucrado en esta tarea, donde va a haber hombres que de forma muy especial van a ser encomendados a la tarea, pero que atrás de estos hombres se va a requerir que todo el pueblo de Dios viva la vida de un pueblo de Dios fiel, unidos en una misión, en una misma tarea, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El título del mensaje de hoy es Juntos en la obra del Señor. Juntos en la obra del Señor. Y esto es lo que oro, que el Señor forje en nuestra iglesia. Un sentido de unidad, no solamente de familiaridad, no solamente de compañerismo, sino una unidad como un equipo coordinado y enfocados todos en una misma visión de que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio y se puedan establecer iglesias en todos los rincones, iglesias que puedan reflejar a Cristo. Y para que esto pase tenemos que estar juntos en esta tarea. Vamos a ver esta mañana 3 principios que surgen de la estrategia de Pablo para trabajar juntos en la obra del Señor. Y leamos el pasaje, versículo 12, dice así:
cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Juntos en la obra del Señor. 3 principios. El primer principio es: trabaja en equipo. Trabaja en equipo. Hay 4 personas que se mencionan acá, pero serían estas personas representantes de una filosofía de ministerio de Pablo, en la que Pablo vez tras vez muestra esta intención de formar equipo y de trabajar a través de estas relaciones. Tito mismo era parte del equipo ministerial de Pablo. Acá aparece él y aparecen estos otros nombres sumados. Así que quiero que veas el equipo y que conozcas a estos hombres que son parte del equipo de Pablo. Comienza en primer lugar mencionando a este hombre Artemas, que esta es la única vez que aparece en toda la Biblia. No sabemos más nada de él. El nombre Artemas significa regalo de Artemis, que era una diosa. Tenía otro nombre también, era la diosa Diana. Ahí en Éfeso había un gran templo que estaba dedicado a esta diosa. Entonces, por el nombre de esta persona, suponemos que él era un hombre gentil, de padres tal vez incrédulos que le pusieron este nombre, el regalo de Artemis. Y aunque no sabemos mucho de él, sí podemos imaginar que este era un hombre de mucha confianza para Pablo. Porque en este pasaje, el que leímos ahí en el versículo 12, Pablo le dice a Tito que está planeando mandar un reemplazo para que tome el lugar de Tito ahí en Creta. Y una de las opciones era mandar a Artemas. O sea, todo lo que leímos de lo que Tito tenía que hacer, evaluar a los hombres, ponerlos como ancianos en las iglesias, corregir a las iglesias, todo esto Artemas lo iba a seguir. Y probablemente fue Artemas el que fue. Acá Pablo dice que no sabe a quién va a mandar. Si lo va a mandar o a Artemas o a Tíquico para esta misión de reemplazarlo a Tito. Pero probablemente fue Artemas porque vamos a leer más adelante ahí en 2 de Timoteo. Al final se menciona que a Tíquico Pablo al final lo mandó a Éfeso. Entonces podemos suponer que mandó a Artemas acá a Creta a tomar esta función. Así que es un hombre de mucha confianza para el apóstol. De Tíquico sabemos mucho más. Aparece varias otras veces. Por ejemplo, Tíquico acompañó a Pablo en su último viaje misionero. Aparece ahí en Hechos capítulo 20. Y fue enviado por Pablo a varias misiones ya. Por ejemplo, por lo menos 2 veces Tíquico fue a Éfeso a cumplir misiones de corto plazo, que Pablo lo mandó por un tiempo a cumplir una tarea. Lo mandó a Colosas también. Aparece ahí en Colosenses 4. Hay algo interesante ahí en Colosenses 4, cuando Pablo lo envía a Colosas, a Tíquico. Mirá lo que dice, Colosenses 4, 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahí se dice de Tíquico 3 cosas. Dice que Tíquico era un amado hermano.
te das cuenta en este pasaje y en muchos otros, vos notás cómo Pablo hace referencia a sus compañeros de equipo. Con estos términos tan afectivos, ¿no? A veces Pablo parece tan duro con su teología que te lo imaginarías como un hombre implacable, casi sin afecto y emociones, rígido y que solamente piensa en la doctrina. Pero Pablo es un hombre que muestra muchas marcas de alguien que valora las relaciones y que las cultiva y que habla de personas como con estas palabras, con mucho cariño, ¿no? Un hermano amado es Tíquico. No solo es hermano amado, es un siervo fiel. O sea, Tíquico no fue un hombre muy famoso. No sabemos las grandes hazañas que haya hecho, pero hay algo que sabemos de Tíquico. Él era fiel. Esto significa que en diferentes momentos Pablo se apoyó en Tíquico, le dio cosas para hacer y él las hizo. Esto es algo muy valioso en una persona. Más allá de las grandes habilidades, la fidelidad es algo que vale mucho en el ministerio. Él es un hombre que tiene una actitud de servicio y que lo que se le ha dado para hacer lo ha hecho y lo ha hecho bien. Y dice algo más, es un consiervo. Pablo está hablando, Pablo es el apóstol. Pero Pablo no ve a estos como mis hijitos, aunque otras veces menciona hijos, pero menciona hijos en relación al afecto y a la unidad que hay. Pablo no se ve por encima de esta gente. A estos hombres Pablo los formó, pero Pablo no se ve a él como el maestro y ellos como los discípulos. Se ve como consiervo. Estamos juntos en la tarea. Esto habla de la humildad de Pablo y de la clase de relación que unía al equipo. Somos hermanos en la fe, sirviendo juntos al Señor, consiervos, en una misma misión. Bueno, el nombre Tíquico significa hijo de la buena suerte o de la buena fortuna. Tíquico también se convirtió, probablemente del contexto gentil, y acompañó a Pablo y creció mucho. Al final de su vida, aparentemente, por la tradición, dice que él terminó siendo un obispo en Calcedonia, ahí en la provincia de Bitinia. Así que acá están el equipo de Pablo. Y Pablo está en otro lugar planeando cómo seguir la obra y él está pensando de que haya alguien que vaya a reemplazar a Tito. Él tiene otros planes para Tito. Ahora vamos a ver, él quiere que Tito venga. Y Pablo tiene estos refuerzos. Uno que está en la obra entiende el tesoro que estos hombres son. Porque una obra puede tener muchos recursos, pero el recurso más importante a través de lo cual se hace la obra es a través de hombres con estas características. Son hombres con los que hay un afecto profundo, son hombres que son fieles y que van a morir por la causa, ¿no es cierto? Y que van a hacer la tarea y no la van a dejar a mitad de camino, y estás confiados en ellos, y son hombres con los que te sentís como hermanos, sirviendo juntos en una misma tarea. Y no era uno, no era el único que tengo es Tito, no, acá hay dos más que están atrás, y necesito que Tito vuelva y otros que van a ir y van a tomar su lugar. Estos hombres son muy valiosos. Son hombres confiables, bien preparados, que pueden seguir adelante la tarea ahí en Creta. Así que menciona a estos dos hombres y dice, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Pablo quiere que Tito deje la obra en manos de este reemplazo y que se apure en viajar a esta otra ciudad, Nicópolis. Hay más de una ciudad que tiene este nombre. La ciudad significa ciudad de la victoria, así que es una conmemoración a una victoria, y había por lo menos 3 con ese nombre en el mundo antiguo, pero probablemente es una ciudad que está ahí al suroeste
en la península de Grecia. Y Pablo quiere que Tito venga y se encuentre con él allá. Pablo había planeado un viaje allá y él quiere volver a encontrarse con Tito. Uno se trata de imaginar qué es lo que Pablo tiene en mente. ¿Por qué está tan ansioso de que Tito vuelva y se encuentre con él? Y yo me imagino, este es un hijo amado para Pablo. Pablo quiere volver a encontrarse con él, quiere gastar tiempo con él, quiere seguir planeando el ministerio y seguir avanzando con la obra. ¿Te imaginas lo que habría sido pasar un invierno con Pablo en ese lugar? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántas charlas teológicas hubiesen surgido, ministeriales, contándole lo que estaba pasando allá en Creta y escuchando el criterio de Pablo? Lo que Pablo está haciendo, él es un hombre que entiende la importancia de formar a otros para el ministerio. Pablo no es un llanero solitario. A veces uno se imagina, sí, eso es lo que hace Pablo, ¿no? Sale al mundo y le da para adelante. Está abriendo terreno y fundando iglesias, pero Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está haciendo, él está formando hombres. Él los envía, los llama, él los lleva, ¿no es cierto?, con él. Él interactúa con ellos. Así que le dice a Tito que se apure a venir a estar con él en esta ciudad. No sabemos por qué eligió esa ciudad Pablo, pero Pablo planeaba pasar el invierno ahí. Algunos especulan, hay diferentes razones. Era una ciudad estratégica y tenía mucho para hacer Pablo ahí. Era una ciudad desde la cual Pablo podría haber seguido el ministerio en condiciones que son más difíciles. En el invierno, en esa parte del mundo y en esa época donde no había tantas comodidades, no se podía viajar bien. ¿Se acuerdan que Pablo una vez, en Hechos al final, él va viajando hacia Roma y en el viaje empieza la temporada del invierno? Y el invierno trae muchos vientos y tormentas. Y el capitán decide no invernar, sino seguir su camino. ¿Y qué pasa? Naufragan. Viajar era muy peligroso en invierno. Tanto por tierra o por mar, la gente no se movía, se quedaba ahí. Entonces Pablo eligió, después de mucha consideración y ver cómo iba la obra, eligió esa ciudad para pasar el invierno. Pero él no se fue de vacaciones a esa ciudad, aunque era una ciudad que tenía varias cosas. Tenía aguas termales, por ejemplo. Podría haber pasado las vacaciones lo más bien Pablo allá en invierno, ¿no? Pero Pablo está pensando en la obra, está pensando en el ministerio. Así que lo convoca a Tito para que venga y que se apure a venir, no sea que no llegue a tiempo y le agarre el temporal en el camino o el invierno antes de poder venir. Así que apúrate, Tito, para encontrarte conmigo y pasar el invierno juntos. Creo que en estas pocas palabras hay suficiente material para que un líder mastique por mucho tiempo y entienda la importancia que tiene el poder formar a hombres jóvenes para el ministerio, gastar tiempo con ellos, evaluar y planear y administrar equipos que puedan hacer la tarea en esas idas y vueltas del ministerio. Entonces, bueno, un concepto más. Tito iba a ser reemplazado por Artemas o Tíquico, ¿no? Creo que acá hay otro principio que está escondido. Y es todo lo que hablamos de Tito, todo lo que él tenía que hacer, tan importante como era esa tarea, hay algo que Tito va a reconocer. Él no es imprescindible. Él puede ser reemplazado por otro. Claro, pero Tito es el representante apostólico.
Él es el que pone y saca ancianos en toda la isla de Creta. Él va a corregir toda esa gente. Sí, pero ahora Tito vuelve y es otro el que va a estar ahí. Porque la obra del Señor no se trata de promover un lugar o un ministerio de prominencia. De lo que se trata es de lograr que se avance con los propósitos del reino, ¿no? Y si esta persona es más útil pasando el invierno con Pablo, entonces allá va. Y si después hay otra misión no tan visible, que no tiene tanta visibilidad o tanto impacto, bueno, hay algo que trasciende eso. Es más importante la obra que la posición que tengo yo en esa obra, ¿no? Así que Tito no es irreemplazable. Es parte de un equipo. Y ahora Tito va a salir y va a entrar otro, que va a tomar su lugar y va a seguir adelante la obra. Esto es lo precioso de la obra del Señor, no depende de un hombre. Es la obra del Señor. Y cuando un hombre construye la obra de tal manera que todo es dependiente de él, este hombre no está representando el modelo bíblico y probablemente está escondiendo motivaciones pecaminosas. Porque no funciona así la obra del Señor. La tarea se debe hacer en equipo. Entonces, primer principio, trabaja en equipo. Segundo principio, sustenta a los obreros. Sustenta a los obreros. Versículo 13. Ahora aparecen dos más. Estos dos son claramente los que llevaron la carta a Creta. Son los que llegan y entonces junto con la carta vienen instrucciones de Pablo en relación a quiénes son estos, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer Tito con ellos. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolos también eran parte del equipo. Y ellos representan, acá son misioneros itinerantes. Llegaron a Creta, pero ellos no se quedan para reemplazar a Tito. Ellos no están para eso. Evidentemente fueron enviados en una misión que requiere que ellos se muevan de un lugar a otro con más rapidez. No sabemos hacia dónde se dirigían, probablemente hacia Palestina. Pablo, en algunos de sus viajes, cuando salió de Siria, él cruzó por Creta también. Entonces, tal vez ellos venían de donde Pablo estaba escribiendo y iban a ir hacia el este. O tal vez iban a ir hacia el sur, al norte de África. Apolos era de Alejandría, que quedaba cruzando ahí el mar, así capaz que estaban cruzando el mar y parte del plan era pasar por Creta y después seguir su viaje y seguir visitando iglesias. Tal como Zenas y Apolos, la historia de la iglesia está llena de esta clase de obreros que no están asentados en un lugar, sino que van moviéndose de un lugar a otro con el objetivo de iniciar iglesias o fortalecer iglesias. Pablo tenía más bien estas características. Pablo fue un hombre que viajó muchísimo. Y entonces las instrucciones que Pablo le da a Tito en cuanto a ellos son muy valiosas para nosotros, porque nos enseñan o nos refuerzan en recordar y entender cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia estas personas que salen por el mundo a predicar el evangelio. Y la responsabilidad es esta, es sustentarlos. Me menciona primero a este hombre, Zenas, y no sabemos mucho de él, pero se nos dice el oficio que él tenía. Él era un intérprete de la ley. Y si bien podría tener dos formas en las que podríamos entender, intérprete de la ley sería, él era un abogado en aquel tiempo. Era una persona que en el mundo secular había sido formado para poder entender la ley romana y representarla en situaciones legales. Entonces sería un abogado, o también, ustedes se acuerdan que en los evangelios, ¿quiénes eran los intérpretes de la ley?
eran los que interpretaban la ley judía, o sea, el Pentateuco. Los intérpretes de la ley tuvieron muchos roces con el Señor, porque eran una casta de hombres que tenían influencia sobre la nación, pero que no eran hombres piadosos. Ellos usaban su conocimiento para construir poder y no para honrar a Dios. No sabemos si este hombre Zenas más bien era un judío que era un intérprete de la ley judía o era un abogado del mundo romano. Pero sea cual sea el caso, esta era una función bastante remunerada. No era un don nadie, era un abogado. Es interesante que Pablo lo mencione acá. En otros casos, Pablo también hizo lo mismo, habló de personas y dijo cuál era el oficio. Y este hombre es conocido así, es como Lucas. Lucas, el médico amado, ¿no? En este caso, este es el abogado. Se ve que era parte ya de su nombre, lo conocían de esta manera a donde él iba. Había quedado de su vieja vida, pero ahora él ya no era más un abogado, ¿no? ¿Qué era él? Era un misionero. Él es como Lucas, ¿no es cierto? Él había sido formado en esa profesión, pero ahora él estaba dedicado por completo a esta tarea. Él estaba viajando de un lugar a otro, enviado por Pablo como parte de un equipo misionero que tiene que cumplir tareas, llevar esta carta a Creta. Y este abogado, teniendo una posición muy buena, ahora necesita que le den lo mínimo para comer. No es que él no tiene para comer porque es un vago, ¿no es cierto? O no tiene capacidad de generar recursos. Él no tiene porque él se dedicó a esta tarea. Él dejó atrás todas esas funciones y esas herramientas que él tenía para ocupar todos sus talentos, sus habilidades en extender la obra del Señor. Y acá tenés a un abogado visitando las iglesias. Y está Zenas y después está Apolos. De Zenas no sabemos nada. Fíjate, en los dos casos te pasa lo mismo. Hay uno que no sabes nada de él y el otro que sabemos mucho de él. De Apolos sabemos mucho. Lo digo porque a veces nosotros estamos enamorados con la popularidad, ¿no es cierto? Y no todos en la obra del Señor tienen el mismo reconocimiento o sus nombres son tan... Pero todos son útiles, ¿no? Son parte del plan del Señor y van extendiendo la obra del Señor. Entonces acá Apolo sí era mucho más conocido. En la historia de Apolo sabemos que por varios pasajes, él había nacido en Alejandría, era un judío criado allá y dice ahí en Hechos, capítulo 18, que era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este hombre, que era un excelente orador, había sido formado en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo, en Alejandría, una tremenda preparación, un orador muy capaz. Había llegado en un momento a Éfeso y ahí se había encontrado con un matrimonio, Priscila y Aquila. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Este matrimonio lo llevaron aparte y lo instruyeron más precisamente en las cosas que él estaba predicando. Porque él conocía evidentemente el bautismo de Juan, pero había muchas cosas de Cristo que todavía él no sabía. Y este hombre tan elocuente, tan capaz, es a la vez un hombre muy humilde. Porque un matrimonio mucho menos capaces, con mucho menos preparación, le corrigió a este hombre. Y este hombre lo escuchó, lo aceptó y cambió. Y se volvió un hombre muy útil para la obra del Señor. No solo estuvo en Éfeso, después fue a Corinto él. Y Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó. Pablo dijo, Apolos hizo un gran trabajo ahí. Claro, gente se volvió fan de Apolos, pero esto no es porque Apolo estaba buscando la atención.
Esto es por la inmadurez de la gente de Corinto. Pero Apolo es un hombre muy capaz y fiel que va viajando por las iglesias y el Señor le usa y la iglesia está siendo edificada. Así que este hombre es el que va a ir a Creta. Otro detalle en cuanto al ministerio de Pablo. Pablo alaba o reconoce las capacidades de Apolo y en ningún momento combate a Apolos o se siente intimidado por Apolos. La gente en Corinto decía que Apolos predicaba mejor que Pablo. Imagínate si vos fundaste la iglesia y no te quieren escuchar. No, que venga el otro, ¿no es cierto? Que él predica mejor. Eso duele en el orgullo, ¿no? Pero Pablo dice, el Señor me usó para una tarea. El Señor está usando a este hombre para otra tarea. Al final es Dios el que está dando el fruto. Ni uno ni otro, no somos nada delante del Señor. No hay competencia en el corazón de Pablo. Ahora lo están mandando a Creta y le está dando instrucciones a Tito de lo que tiene que hacer con Apolos. Y Pablo está gozoso de que Apolos vaya. Esto es un equipo espiritual, ¿sí? Esto es un equipo que puede sacudir el mundo entero para Cristo. Esto es lo que hay en el corazón de estos hombres. Y allá va. Un orador internacionalmente conocido, con mucha capacidad, habiendo sido educado en la cuna de la sociedad más sofisticada de aquella época, un hombre de leyes, un abogado, ahí vienen los dos, y necesitan que los hospeden. Necesitan que les den de comer, no tienen nada que comer. Necesitan que le ayuden y le paguen el boleto para que vayan a la próxima ciudad. Y esto es lo que Pablo le va a decir a Tito. Encamínales con solicitud. Esta idea de encaminar, que significa literalmente la palabra enviar hacia adelante, tiene que ver con hacer posible que su viaje siga. O sea, cuidarles mientras están ahí, dándoles lo que necesitan y equiparlos lo mejor posible para que puedan tener todo lo que hace falta para lograr los objetivos de su viaje. Esto es una práctica que la iglesia primitiva abrazó. Muchísimos pasajes mencionan este concepto de encaminar y la forma en la que la iglesia lo hacía. Pero sin poder ver todos los pasajes, déjenme solo mencionar 3 de Juan, versículos 5 al 8, que tal vez presenta el mejor cuadro, el cuadro más completo de lo que significa encaminar a los hombres que salen a la obra. Dice así, 3 de Juan. Acá Juan le está escribiendo a Gallo, a un hombre, parte de una iglesia que había hecho una buena tarea cuidando a obreros que habían pasado por ahí y había llegado hasta oídos de Juan, en otra ciudad, lo que este hombre estaba haciendo. Así que lo anima a seguir adelante. Y versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Fíjate qué amplio que es. Algún servicio, o sea, cualquier cosa que hagas por ellos, es algo bueno. Jesús dijo hasta un vaso de agua que le den, porque son siervos míos, no les va a faltar recompensa por eso. Es algo bueno, ayudar en cualquier cosa, arreglarles el auto, a cualquier cosa, cualquier servicio. Fielmente te conduce cuando prestas, especialmente a los desconocidos. Esto no es una cuestión de amiguismo, esto es una cuestión de la tarea que estamos haciendo juntos, ahora va a decir. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos, y acá está la palabra, ¿no? Darles todo lo necesario como es digno de su servicio a Dios. O sea, estos son siervos de Dios. No seas mezquino. No lo hagas quejándote. Tenés que preparar y dar a estas personas. Estos son los que mejor equipados tienen que estar. O sea, si la gente que sale a hacer cualquier otra cosa tiene lo que necesitan, ellos tienen que tener, porque son los siervos de Dios que van a hacer esta tarea.
para que continúen su viaje. Ese es el objetivo. La idea no es enriquecer a estas personas, sino que es que tengan lo necesario para hacer la tarea que fueron enviados a hacer. Nosotros pues, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Ellos dejaron sus profesiones, dejaron todas sus posesiones. Muchos de ellos dieron a los pobres todas sus posesiones. No tienen nada. Y ellos salieron a hacer la obra del ministerio. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es una deuda que tenemos para con estos hombres. La palabra debemos es eso, ¿no? Tenemos una deuda con ellos. Ellos salieron para hacer esta tarea. Ahora nos pusieron a nosotros en un compromiso. Hay que sostenerlos para que puedan seguir adelante haciendo lo que salieron a hacer. Bueno, esto es lo que está hablando Pablo acá. El mismo concepto. Tito, están llegando estos hombres. Hacé lo que sabes. Recibílos bien. Dale todo lo que necesitan como siervos de Dios. Y después envíales que tengan todo lo que necesitan para seguir adelante la tarea. Y tiene que hacerlo con solicitud. O sea, sin retraso. Sin estirarla, ¿no es cierto? Sin pensarlo mucho. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con ganas, hay que hacerlo con esfuerzo, hay que hacerlo con generosidad, con liberalidad. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo no solamente dándoles algo, decir, bueno, está bien, les doy algo. No es suficiente. Dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea, hay que hacerlo hasta que no falte nada. No es solamente dar algo, sino asegurarse que no falte. La palabra faltar acá tiene que ver con necesidad o deficiencia. Ahí en Tito ya apareció en el capítulo 1, versículo 5, esta palabra, y es la idea de deficiente. O sea, ellos van a hacer la obra del Señor y tienen que tener lo que se necesita para hacer esa obra. No puede ser que la obra se perjudique porque no tiene el recurso. Eso no, es inaceptable. O sea, hay que hacer todo lo necesario para que tengan todo lo que hace falta. Y Pablo se ocupa de decirle estas cosas a Tito. Es interesante que Pablo nunca pide dinero para él. Pablo es un hombre que está dispuesto a hacer lo que haga falta para hacer la obra del Señor. Pero que siempre se ocupó Pablo de que la gente que trabajaba con él en el ministerio tengan todo lo que necesitaban. Ahí en Hechos capítulo 20, Pablo usa esta expresión en el versículo 34 y 35, Hechos 20, 34. Pablo dice así, que hubieron momentos donde no había ofrendas, no había iglesias que le sostenían, no había individuos. Entonces, ¿qué hacía Pablo en ese momento? Trabajaba él arduamente con sus manos, haciendo lo que es bueno, no solamente para cubrir sus necesidades, sino él usa la expresión para los que estaban conmigo. Él generaba recursos para que a nadie de su equipo misionero le falte lo que necesitaban para hacer la obra. Entonces ahora le dice a Tito, fíjate de cuidarlos bien, cuídamelos bien. Es mi equipo. Son los obreros, hay que cuidarlos bien. Cuando los tenía cerca, él se ocupaba. Y ahora están lejos. Otros tienen que ocuparse de ellos. Y Pablo no lo dice para poner una carga o una presión sobre esta iglesia. Él lo dice porque él entiende que esto es una oportunidad para la iglesia. Esto es la oportunidad de la iglesia de cooperar con la obra misionera en esta manera. Aquellos que salen, dejaron todo y se fueron. Y los que están tienen que cuidar a estas personas cuando tienen la oportunidad, en la forma en la que ven la necesidad, asegurándose de que no falte nada para que puedan seguir haciendo esa tarea. Ahí en Filipenses 1, versículo 3 al 5, Pablo habla de la iglesia en Filipos como una iglesia que fueron una herramienta clave para el sostenimiento de Pablo.
Pablo habla de ellos como, él dice, mira, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué estás tan gozoso, Pablo? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esta palabra comunión hace referencia a esto. Somos un equipo, estamos unidos en esto, somos compañeros, somos socios en esta empresa. Pablo salió, ellos le sustentaron, estamos haciendo juntos la obra. Y la iglesia en Filipos lo hizo por mucho tiempo, todo el tiempo del ministerio de Pablo. Aun cuando estuvo preso, le mandó allá esa ofrenda que ahora Pablo le está agradeciendo. Entonces, esto no es solamente una cuestión, bueno, cuando viene un misionero me fijo qué hago, sino que hay misioneros que hay que sustentarlos de por vida o por mucho tiempo. Mientras estén haciendo esa obra, hay que asegurarse que tengan todo, como esta iglesia de Filipos, que se ocupó que Pablo tenga todo lo necesario para poder seguir adelante con la obra que estaba haciendo. Personalmente, el Señor nos ha enseñado a nosotros como familia lo que significa ser cuidados por personas. El Señor ha usado muchísimas personas en el transcurso de estos años. Desde que nos mudamos con Eli siendo solteros al departamentito ahí en Varela, hasta el momento en que nos casamos y Dios permitió que se forme nuestra familia. Han habido iglesias, individuos que han estado pendientes de nuestras vidas. Hay personas que todos los meses nos dan sustento, nos dan dinero para que nuestra familia tenga lo necesario. Que en momentos especiales, por ejemplo, cuando nacieron nuestros hijos, nos mandaron de otros países valijas con pañales, toallitas húmedas, ropa, cuna, todo lo que te imaginas, ¿no es cierto? El cuidado ha llegado aún mucho más allá de eso. Momentos donde nos han mimado, nos han llevado a comer a restaurantes que nunca podríamos haber ido nosotros. Nos han cuidado, nos han mostrado afecto, nos han dado herramientas con las que hacemos el ministerio y que son imprescindibles, no, pero son útiles. Nos ahorran muchísimo tiempo, nos permiten mucho más alcance en el ministerio, equipos, herramientas. Y nuestra iglesia ha sido grandemente bendecida por esto. Porque hay personas que entienden este principio. Hay que equipar a los obreros para que hagan la tarea y la hagan lo mejor posible. Y cuidar de todas sus necesidades. Necesidades físicas, emocionales, espirituales. Eso mismo tenemos que hacer nosotros con los que el Señor nos ha dado a nosotros para cuidar, ¿no? Y yo doy gracias al Señor porque hay algunos de ustedes que muestran este celo. Creo que tenemos mucho por crecer aún. Y esa es parte de la razón por la que el Señor nos trae a pasajes como este, para recordar cómo se alcanza el mundo para Cristo. Es sosteniendo a obreros para que hagan la tarea. Fíjate cómo sigue el versículo 14. Pablo le dice a Tito que él se tiene que ocupar. O sea, es tarea de Tito que nada le falte. Pero el versículo 14 no es solo Tito. Porque en el versículo 14 aparece en español y aprendan también los nuestros. En el texto griego, ese y podríamos verlo como un pero aprendan también los nuestros. Y ese pero muestra un contraste con el pronombre singular del versículo anterior, o sea, en español, Pablo lo que está diciendo es, vos tenés que ocuparte, pero no solo vos. No alcanzaría, Tito, con que vos le suplas todo. No. Tito, vos tenés que ocuparte de que los creyentes ahí en Creta lleven la carga. No es solamente vos, sino también tienen que aprender los nuestros a ocuparse de buenas obras. La palabra aprender ahí es no solamente información, sino que es llegar a tener la habilidad necesaria. O sea, aprender significa esto, ¿no es cierto? Que te los enseñen y te digan, mira, esto te toca hacer, pero más que eso, que te acompañen hasta que suceda. Y eso es lo que tiene que pasar. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene que aprender
a cuidar de los obreros. Y aprender significa que no solamente escuches la predicación de hoy, sino te hago otros desafíos. Tenés que observar cómo otros lo hacen. Tenés que preguntar, tenés que interactuar, tenés que imitar, tenés que participar. No solamente saber, tenés que hacerlo. Hay que aprender. Aprender a qué, a ocuparse en buenas obras. Este tema de las buenas obras ya lo venimos estudiando en toda la carta, ¿no? Y fue el tema central. Los creyentes tienen que vivir para las obras para las que fueron salvados. Pero acá Pablo está usando el concepto de buenas obras para relacionarlo con el cuidado económico de los misioneros. ¿Qué son buenas obras? Estas. Servir a estos obreros que están haciendo esta labor. Ocuparse de buenas obras va a requerir que vos valores esto, porque te acordás de esta palabra ocuparse, ya la vimos antes, la vimos en el versículo 8 del capítulo 3, y tiene la idea de considerar en alta estima. Vos tenés que pensar que esto es algo muy importante para hacer. No hay que darle un lugar ínfimo. Vos tenés que estar ansioso por hacerlo. Vos tenés que prepararte para hacerlo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es generar recursos, ahorrar esos recursos y no gastártelos en cualquier cosa. Y tenés que ser sabio en cómo invertir esos recursos estratégicamente para que la obra del Señor pueda tener los recursos para seguir avanzando lo mejor posible. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ocuparse en esto. Y aunque parece muy raro, yo te decía, hay personas alrededor tuyo que lo hacen. Hay señoras mayores entre ustedes que con muy pocos recursos están todo el tiempo pendientes de qué manera pueden invertir en la obra del Señor. Y nos humilla. O sea, mi papá nos los cuenta sin nombre, pero con lágrimas en sus ojos, diciéndonos, en estos viajes misioneros, una persona se me acercó y tenía un ahorro guardado en dólares, eran poquitos, bueno, un grupo de dólares importantes para esta persona, muy importantes. Y dicen, vino y me lo dio para los viajes misioneros que van a hacer ahora en esta semana, los que compartió mi papá. Hay personas entre ustedes que están viviendo estos principios. Lo que tienen que hacer ustedes es imitarlo, es aprender a hacerlo también. Y lo que Pablo le dijo, no es que busque dádivas, porque se va a hacer igual la obra, ¿no? Lo que busco, dice Pablo, es fruto que abunde en vuestra cuenta. La obra del Señor se hace de esta manera, con personas sosteniendo. Y hay que hacerlo, agrega, mira, cada expresión de Pablo es muy instructiva, porque dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. O sea, claro que vas a ver ahí pastores, falsos pastores, ¿no es cierto?, que llaman a las iglesias a darle muchos recursos y ellos viven en la opulencia. Ellos viven con todos esos lujos y ellos dicen, bueno, pero yo soy el siervo de Dios, ¿no? Dios me bendice. Claro, pero Pablo no está hablando de eso acá. Él está hablando de necesidades. Una persona, un verdadero siervo de Dios, es una persona que ha abandonado la búsqueda de cualquier cosa de este mundo para entregarse a una tarea, y es la obra del Señor. Todo lo que él tiene es visto a la luz de este objetivo. Y si él tiene una casa, tiene un auto, tiene ropa, tiene herramientas, no son para darle a él una mejor vida, sino que son para darle a él las herramientas para la tarea a la que fue el llamado. Entonces, servir o acompañar a los siervos de Dios tiene que ver con esas cosas que son necesarias. La palabra que aparece ahí
para los casos de necesidad, en realidad es un sustantivo que significa necesidad y un adjetivo que tiene el mismo sentido de necesidad. Por lo tanto, lo que tenés es como se está realzando y se podría decir de extrema necesidad. Para situaciones de extrema necesidad hay que suplirlas, todas, para que la obra pueda avanzar y se pueda hacer. En la iglesia primitiva también había chantas, lo llamaríamos en Argentina, ¿no? Gente que usaba este principio de que hay que sostener a los obreros, a los siervos de Dios, para vivir de arriba, decimos acá en Argentina, ¿no? Para no tener que trabajar. Y viven vidas cómodas con el título de misioneros cuando no están haciendo la obra del Señor. Lo que están haciendo no está incidiendo en la obra del Señor. No hay precios, no hay sacrificios que están pagando para hacer la obra del Señor. Están viviendo una vida cómoda. Y encima con el dinero que le dan, lo que están haciendo es construyéndose su seguridad económica futura, en vez de estar usando ese dinero para la obra del Señor. Esto ha pasado históricamente. En los primeros años de la iglesia no solamente tenía los textos bíblicos que estamos leyendo, sino que los apóstoles también les habían dado instrucciones que no estaban en los textos y que la iglesia entendía como una enseñanza general y universal. Estas instrucciones con el tiempo se escribieron y formaron como un manual de funcionamiento en la vida de la iglesia. Se llamaba la didaché o la didaché. La didaché es la enseñanza, se llama, y es la idea que es la enseñanza de los apóstoles de cómo funcionar en la vida de la iglesia. Les quería leer una sección muy cortita. Esto es un documento bien antiguo de la era primitiva de la iglesia, que hablaba de estos que salían a predicar por el mundo, cómo había que sustentarles. Y dice así: que todo apóstol, y ahí la palabra apóstol significa estos enviados que salen al mundo a predicar, que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como al Señor. Vos imaginate que el Señor Jesús te vino a visitar, así atendelo, así cocinale, así preparele la cama, así equipalo para la obra, como si el Señor Jesús hubiese venido, como al Señor. Pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario, un segundo día. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Clarito, ¿no? Si vos ves que él se queda dando vuelta, ¿no es cierto? Y se va de una casa a otra, y va comiendo de una casa a otra, y espera que lo mantiene, y vos decís, pero no, ¿de qué vive él? ¿No? De la ayuda de la gente. ¿Y qué está haciendo él? ¿No es un misionero? ¿Por qué no se fue todavía? Él no tiene una misión para hacer, no tiene que hacer cosas para el Señor. Bueno, está acá dando vuelta. Es un falso profeta. No tenían pelos en la lengua, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de suavizarlo un poquito, ¿no es cierto? Pero te digo que hay muchos de estos, mucha gente que da vuelta en la obra del Señor y no está enfocada en la tarea del Señor y que pretenden que la sustenten. A esta gente no hay que darle nada. Son falsos profetas, no son verdaderos siervos de Cristo. Sigue diciendo, y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que halle cobijo. O sea, ¿qué significa? Hay que darle lo suficiente hasta que llegue a otro lugar donde lo puedan recibir. Pero si pide dinero, es un falso profeta. De nuevo, te lo corta en seco, ¿no es cierto? Si vos ves que esta persona no está pidiendo o usando los recursos para la obra, sino que él lo está usando para él mismo, no sean ingenuos. El que tenga un título de misionero, no importa qué organización se lo dé, no lo hace un misionero. No hay que darles nada a estas personas, ¿sí? Solamente a las personas que están abocados a la obra y que no están enriqueciéndose de la obra, sino que están viviendo para el Señor. A ellos hay que sustentarles. Y hay que darles todo lo que necesitan para que cooperemos con la verdad. Es para los casos de necesidad. Para que no sean sin fruto.
El objetivo es ese, ¿no? Tito, no lo hagas vos solo, no le des vos todo lo que necesitan. Involucrá a otros. Que otros den también, enseñales a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser enriquecidos eternamente, con fruto eterno, a través de esta generosidad. Es una oportunidad, es un privilegio, es un regalo de Dios para la iglesia el poder cuidar de obreros y de la obra del Señor. Entonces, juntos en la obra del Señor, 3 principios dijimos. Primero, trabaja en equipo. Segundo, sustenta a los obreros. En tercer lugar, muestra afecto a los creyentes. Muestra afecto a los creyentes. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Esto parece una formalidad nomás. Mandale saludos. Voy a estar orando por ustedes. Gracias por sus oraciones. Muchas veces en nuestros contextos es eso, ¿no? Es solo una formalidad. Para Pablo no era una formalidad. Hablaba yo antes de las palabras de afecto que Pablo tiene para personas que están cerca suyo. Y esta es otra de las expresiones de ese afecto y cariño que caracterizó a la iglesia primitiva. Y vos te puedes hacer el cuadro, ¿no? Pablo está en otro lado y la gente allá ni conoce a los de Creta. ¿Y cómo le mandan saludos? Y porque Pablo les contó. Miren, allá en Creta se fundaron estas iglesias, hay hermanos nuestros. Está Tito ahí, que lo enviamos para hacer la obra. Y de repente Pablo manda una carta y le dicen, mandale saludos. Mandale saludos. Querrían estar allá, querrían tener comunión allá. Pero no se puede, están lejos, ¿no? Pero hay una carta. Mandale saludos. Lo que Pablo esperaba es que Tito allá recorra todas las casas, ¿no es cierto? Uno por uno, un abrazo, un beso. Este viene de parte de Pablo. Mandale saludos era expresarle mi cariño, hacerle llegar mi afecto a estas personas, porque realmente les amo. Si pudiera, estaría ahí con ellos. Las iglesias de ese tiempo vivían en relaciones que nos cuestan a nosotros a veces pensar, porque nos cuesta muchas veces ser afectivos. Pero la verdad, no hay lugar en el pueblo de Dios para la apatía, la frialdad, todo lo contrario. Lo que necesitamos es expresar con nuestro rostro, con nuestras palabras, con nuestro cariño, con nuestros abrazos, el amor del Señor todo el tiempo. Expresarlo en las personas que tenemos cerca, nuestro interés, nuestras preguntas, y expresarlos con personas que no están cercas, incluyendo a otras iglesias que están en otro lugar, pero que son nuestros hermanos, y nosotros tenemos un regalo muy especial, el ser parte de una comunión de iglesias, en donde esto tiene que darse. Y yo me pregunto, ¿a cuánta gente vos conocés de otras iglesias? Como para decir, mandale saludos de mi parte. Si supieras que yo me voy a la iglesia del Eluar, podrías decir, mandale saludos, bueno, ¿a quién? No los conocés. No, tal vez ni siquiera están en tu radar, ¿no? Tu vida no los contempla a ellos. No hay interés, no sabés cómo está la cosa ahí, si van bien, si van mal, cómo están el pastor que tuvo COVID, que ahora está en cuarentena. No sabemos y no nos importa. Y hoy tenemos muchas más herramientas, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de formas, ¿no es cierto?, de cómo interactuar con personas. El pueblo de Dios, y vuelvo al mismo punto de partida, si vamos a trabajar juntos en la obra del Señor, tiene que haber afecto. Afecto entre nosotros, afecto entre las iglesias. En el tiempo de la iglesia primitiva había muchas formas en las que estas relaciones se veían. Por ejemplo, se mandaban saludos unas a otras. Esta no es la única vez que vos veis una iglesia mandar saludos a otra iglesia. Muchas veces en las cartas.
Y otras cosas hacían. Por ejemplo, iglesias que escuchaban que en otra iglesia había necesidad económica y que hacían, levantaban recursos de muchas iglesias, se los mandaban para ayudar a esa gente. Las iglesias se mandaban a predicadores de una a otra. Y si venían con la carta de recomendación, los hacían pasar. Y si no traían carta de recomendación, no. Las iglesias se compartían los recursos porque Pablo le manda una carta a una iglesia y le dice, miren, agarren esa carta y llévensela a la otra iglesia. Y la de ellos, ustedes cópienla. Las iglesias se visitaban para llevarse las cartas de los apóstoles entre sí. Para enseñarse, para exhortarse. Eso es lo que tiene que pasar. Las iglesias hacían colectas en compañerismo y en conjunto para lograr objetivos específicos. Había mucha comunión entre las iglesias. Eso tiene que pasar si es que queremos ver la obra del Señor avanzar. Entonces, fíjate, primero este saludo, los que están conmigo te saludan. Y después, del otro lado, saluda a los que nos aman en la fe. Pablo se vuelve más específico acá y señala esto. El amor que hay entre las iglesias depende de este elemento, la fe. En la fe hay un amor especial que no hay fuera de la fe. Ahí en 2 de Juan y en 3 de Juan encontramos estas mismas ideas. En 2 de Juan, versículo 1, Juan dice así, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece con nosotros y estará para siempre con vosotros. La verdad es el entorno en donde este amor se puede expresar. Pablo lo que está mostrando acá es que hay una fraternidad entre iglesias que son iglesias donde la verdad está siendo predicada, que no puede ser expresada en otras direcciones. El pueblo de Dios tiene que estar unido, pero no unido en el sentido ecuménico. No en el sentido, bueno, unámonos con todos, así la obra del Señor avanza. No nos unimos con todos. Nos unimos en la fe común. O sea, nos unimos porque todos estamos en Cristo, en el Evangelio, profesamos la misma esencia, la misma base. En eso nos unimos. Con los demás no nos unimos. Con los demás hay amor, pero es el amor que los quiere alcanzar para Cristo, no el amor de la familia. No les amamos como familia porque no son familia. Son falsos hermanos. Creen serlo, y muchas veces ellos te dicen hermano, pero eso no quiere decir que lo sea. Somos hermanos solamente de los que son nacidos de nuevo. Somos hermanos solamente de los que profesan el evangelio verdadero, ¿no? Y en eso hay familiaridad. Fuera de eso, no. Ellos son el campo misionero, no son la fuerza misionera, ¿no? A ellos hay que alcanzarlos con el evangelio. No nos vamos a unir para llevar el evangelio, ¿no? Entonces, muestra afecto a los creyentes. Hay un principio más con el que Pablo cierra todo. Y podríamos ponerlo como un último punto, y es vive dependiendo de la gracia. Vive dependiendo de la gracia. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Si no hubiese sido Pablo el que dijo estas palabras, esto suena como un saludo típico, característico de ese tiempo. La gente se despedía de esta manera. Gracia para ustedes. ¿Y qué significa gracia? Bueno, en la mente de una persona secular, gracia significaba que te vaya bien, o sea, que prosperes, o sea, que te salgan tus planes, o que tengas mucho dinero, o que tu familia tenga salud. No sé, esas cosas serían, ¿no? Pero en la mente de Pablo, esto no significa gracia con vosotros, con todos vosotros. No significa eso. Sabemos porque Tito, el concepto de gracia estuvo en toda la carta. Arrancó Pablo al principio, en el versículo 4, en la introducción. Gracia, misericordia y paz. Pero después Pablo trató el tema de la gracia en el capítulo 2,
cuando dice, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y Pablo nos explicó que la gracia de Dios, esta obra de salvación que Él obró de forma unilateral, él para salvarnos a nosotros, esa gracia es como un motor que nos empuja a una vida de crecimiento, una vida de santidad, una vida de servicio, una vida de fruto. Eso es la gracia. La gracia es el poder activo en el creyente que está empujándole a avanzar y a ser transformado. Entonces, y después en el capítulo 3, hace 2 semanas, vimos también el concepto de gracia cuando Pablo explicó lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Así que cuando Pablo cierra todo esto y dice, la gracia sea con vosotros, no es solo un saludo. Está hablando de la dependencia del creyente en la gracia del Señor para que la gracia del Señor termine la obra que comenzó. En el griego no está el verbo sea. Se asume el verbo, pero es la única forma de dar sentido a la oración. Pero como no está el verbo, no lo podrías marcar en tiempo pasado, presente o futuro. No sabes si es sea o si es fue o será. O tampoco sabes si es un modo indicativo o subjuntivo o imperativo. No lo sabes porque no está el verbo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que tomar esto? Bueno, todo. La gracia con todos vosotros. O sea, la gracia fue, es y será con todos nosotros. La gracia de Dios es la explicación de por qué estamos donde estamos. Y es la seguridad de a dónde vamos a ir. No son nuestros planes, no es nuestro gran equipo, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro mérito, es la gracia que está obrando, que está salvando, que está edificando la iglesia y que va a completar su obra. Qué manera de terminar, ¿no? La gracia con nosotros. Qué seguridad, qué esperanza. El Señor va a cumplir la obra que comenzó en nosotros. Y estoy seguro que la gracia del Señor con nosotros también. Acá, en San Justo. Yo les miro y veo sus rostros. No sé todo lo que la gracia del Señor está haciendo en cada uno de ustedes, pero estoy seguro de algo. La gracia del Señor va a obrar y va a traer el fruto que se propuso traer. Y soñamos con ver toda Argentina saturado con iglesias donde se predique la palabra de Dios fielmente y se viva, sin duda. Pero es la gracia del Señor la que lo va a hacer. Así que trabajemos juntos en la obra del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versículos que son de tanto ánimo. Porque al mirar a aquel hombre y la tarea que él por tu gracia pudo hacer, pensamos en todo lo que tú harás en medio nuestro. Y estamos expectantes, confiados, y deseamos seguir en ese curso. Ayúdanos, Señor, a seguir formando hombres para esta tarea. Ayúdanos a gastar el tiempo acompañándoles, compartiendo, enviándoles. Ayúdanos a vivir las dinámicas de un equipo real, Señor, que pueda vivir en estas características que veíamos en el apóstol Pablo. Ayúdanos a ser diligentes en el cuidado de estos obreros también. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el acompañamiento y en la diligencia de avanzar. Y te pido que tú hagas tu obra, aún en lo que tenemos por delante ahora, inmediatamente esta semana de viajes misioneros, pero lo que viene es más allá. Los años que vienen por delante, los hombres y mujeres que están acá escuchando. Y Señor, si tú nos darías esos 300, hazlo, Señor, para tu gloria. Hazlo, Señor, para la extensión de tu obra en nuestro tiempo. Y permítenos tener una parte en eso.
más allá del lugar que tú nos des. Recuérdanos de que no somos indispensables, sino que somos colaboradores en esta gran tarea. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.